¿Sabes más fuera? ¿Sabes qué no? Buenos días, muchachos, ¿sí me escuchan? Buenos días, maestro. Buenos días, Isabel. ¿Cómo fue que te nació hacer ese experimento que lo viste? Cuéntame un poquito. Pues es que estaba viendo videos en TikTok y me salió un video de alguien haciendo ese experimento, así que decidí hacerlo porque se veía fácil y tenía los materiales. Qué curioso. Yo cuando, bueno, hace algunos años lo intenté, cuando teníamos física, y no me salió ese mismo experimento. En internet, bueno, en YouTube lo puede buscar uno como anillo volador, o también ovni volador o algo así, ¿no? Les puse, en tu publicación puse un link a un video de varios experimentos de electrostática, que se ve en física 2. Es la última unidad de física 2. Lo sé porque yo hice el programa, por decirlo así. El más reciente que debería de haber. Me tocó participar haciendo, en una mesa, haciendo ese programa. Y pues invitarlos a los demás a que también se animen a ganarse puntos extra, con algo interesante, algo bonito como lo que hizo su compañera. Me imagino que ya varios lo han de haber visto. Se trata de haciendo un experimento con un globo y con un anillo, un pedazo de bolsa de plástico en forma de anillo, hacer como una especie de ovni que flota, que está en el aire sin caer, debido a la repulsión de cargas electrostáticas, ¿no? Son del mismo signo las cargas y se repelen, de signo negativo en este caso. Cuando su compañera frota el globo con su cabeza y el plástico con su cabeza, los carga negativamente. Y sabemos que cargas iguales se rechazan. En este caso, se desprenden electrones del cabello de su compañera y pasan al globo y al plástico, a la bolsa. Y por ser cargas iguales se rechazan, y como la bolsa casi no pesa mucho, resulta que es suficiente como para soportar el propio peso de la bolsa y no cae y se mantiene como flotando, ¿no? Entonces su compañera hizo ese experimento, y pues es de estática, es de física, de electricidad estática. What you know about rolling down in the... Bueno, esperen un poco para que se vea mejor. Deep when your brain goes numb, you can call that mental... Entonces, de hecho, algo así les encargaba a mis estudiantes cuando teníamos física, que hicieran videos cortos de experimentos. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental... Entonces, con la idea, muchachos, de que se animen, se motiven para hacer sus propios, digamos, experimentos, pero no solamente experimentos, puede haber otro tipo de cosas académicas que ustedes puedan hacer por iniciativa propia. Ustedes deciden qué y en qué
magnitud, ustedes deciden, pero nada más denle un toque académico a eso, y se ganarán puntos extra. Bien, somos 23. Los grupos son 37. 37. Sí, es buen fórum para pasar lista. Comentarles de que ahorita en el pase de lista voy a seguir mencionando a las personas que están trabajando y que no están trabajando, para que por favor se pongan a trabajar. Ayer me di cuenta de un mensaje que me publicó un compañero de otro grupo, en respuesta a mi último aviso que les puse en el Classroom. Y ya respondí a ese comentario, y en términos generales cae en lo mismo, de que se sienten estresados, de que hay muchas tareas, y en vista de eso, porque también no es un comentario aislado, también ya me lo han hecho en otro lado en otros momentos, entonces decidí ya, por lo pronto ahorita, darles, por decirlo así, un respiro. Y hoy a las 7 de la mañana no les apareció nada nuevo para hacer, ¿sí? Como quien dice, un break de dejarles tarea nueva, ¿sí? Para que se dediquen a las que ya tienen, que no han hecho, ¿sí? Porque pues es que tienen otros maestros, y recordarles de que por favor me envíen las tareas en orden, o sea, una tarea por tarea, ¿sí? Hasta que les conteste ya en lista, me mandan la siguiente, y así sucesivamente. También voy a tratar de organizarme mejor, para no dejarles las tareas tan a prisa, porque el comentario que me hizo ayer un compañero me decía que no les doy tiempo, que los presiono mucho entre tarea y tarea, que no les doy tiempo para que la asimilen, para que entiendan los conocimientos, y de que los exámenes están muy, muy desproporcionados. Bueno, no hemos hecho ningún examen. El examen que se hizo es diagnóstico, no tiene peso en la calificación, todavía no hemos hecho ningún parcial. Entonces, con el fin de que no se generen tanto estrés, que yo les he dicho también, que me pueden mandar tareas durante todo el tiempo del semestre, las fechas de entrega son sugerencia, pero si cada quien se quiere expresar, porque bueno, no organiza quizás su tiempo, quizá trabaja, tiene otras actividades y no puede hacer las tareas, bueno, es algo que ustedes ya deben decidir, o sea, en qué grado van a tomar en serio su educación. Si les interesa nada más el documento de que tienen la prepa o quieren aprender algo realmente. Y también esta persona me reprochaba de que no reviso las tareas, y las reviso, ¿sí? Bueno, vamos a pasar la asistencia. Agredano Verde, Magali Guadalupe. Presente. Esta es tu cuarta asistencia, pero observo de que no tienes ninguna tarea de las de WhatsApp. ¿Qué está pasando? Mande, profe. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tienes ninguna tarea de las de WhatsApp? Es que la estoy haciendo para mandarla ya al último, pero la voy a mandar una por una. Por favor. Creo que ya vamos sobre los 2 meses de que empezamos. Tuvimos la primera llamada y la primera, ¿cómo se dice? La primera videollamada, y no tengo nada tuyo. Álvarez Romero Citlali, Adeley. Presente. Esa es su cuarta asistencia.
Y vas excelente, vas muy bien, sigue así. Anaya Jiménez David, Presente. esa es tu segunda asistencia. En tareas vas relativamente bien. No vas al corriente, pero vas relativamente bien. Bastidas Pérez Maironi Desiré. No está Maironi Desiré. Ceja Sandoval Dana Clarisa. No está Dana Clarisa. Cervantes Real Brandon Artemio. Presente, profe. Esta es tu cuarta asistencia. Y de igual manera, no tengo tarea tuya de WhatsApp. ¿Qué está pasando? Ninguna. No tengo ninguna. Me faltan. Me faltan poquitas, profe, para empezar a completar y por lo cual empezar a mandar. Porque la verdad sí me faltan varias, pero las voy a hacer para tan siquiera no quedarme sin nada. Bueno, yo les recomendaría que en su universo de tareas vean nada más la primera y concéntrense en la primera. Sí, no manden sus albañiles a todo el fraccionamiento que está en construcción, mándenlos a una sola casa. Hasta que terminen esa, pasan con la siguiente. Y así sucesivamente. Por favor. Porque no tengo nada tuyo ya. Es la segunda o tercera vez. Sí, está bien, profe. David Ortega Juan Luis. Presente, profe. Muy bien, aquí esta es tu cuarta asistencia y vas muy bien. También, sigue así. Díaz González Arlén. Presente. Muy bien, esta es tu cuarta asistencia, también vas bien. ¿Sí? Díaz Miramontes Christopher Alberto. ¿No está Christopher Alberto? No, parece que no tiene micrófono. Esta es tu cuarta asistencia. Bueno, ok. Durán Gutiérrez Brian Adalberto. Sí. Esa es tu cuarta asistencia y también hay que ponerse a trabajar, por favor. ¿Sí? Hay que ponerse a trabajar. Durán Palomares Itzel. Presente. Esa es tu cuarta asistencia. Y has trabajado, pero hace falta que aprietes el paso. ¿Sí? Espericueta Díaz Graciela. Presente. Esa es tu cuarta asistencia. Y también vas bien en tus tareas de WhatsApp. Hay que seguir así. García Rentería Daniela Yaniret. Presente. Esa es tu cuarta asistencia. ¿Sí? Y solo tengo una rayita de las de WhatsApp. ¿Qué está pasando? Apenas le voy a enviar las demás, profe. La que sigue, sería la que sigue, no las demás, la que sigue nada más. Enfócate en una sola. García Valenzuela Luis Eduardo. No está Luis Eduardo. Garibay Ramos Joel Israel. Presente. Esa es tu cuarta asistencia. Y también hay que ponerse a trabajar, por favor. Tienes nada más 2 rayitas. Guzmán, Está bien, profe. Aro Salado Litsi Jazmín. Ok. Esta es tu cuarta asistencia. Y al igual que Daniela y que Joel Israel, hay que ponerse a trabajar nada más. Tengo muy poquito aquí, es una nada más de las tareas de WhatsApp. Cuando ya varios de tus compañeros tienen 7, 8, hasta 9. Ibarra Navarro Miguel Ángel.
No está Miguel Ángel. Cauri Enríquez Seiba Guadalupe. Presente. Esta es tu cuarta asistencia y también vas bien. Hay que apretar el paso un poco. Jiménez, Maestro, la tarea de ayer se la mandé, pero ya no me la revisó. la tengo en mi WhatsApp, esperando a ser revisada. Sí. Mira, ahí está mi puño de que voy a revisar. Voy a revisar conforme el orden que los tengo. Primero tú, después Vidal Márquez, después Parra Valdivia, después David Ortega. ¿Sí? Uno a uno los reviso. Pero ahorita no lo voy a hacer, pues estoy en clase. Tengo que tener tiempo para poderlos contestar y demás, ¿no? Sí, está bien. Jiménez Tirado y Bet Anaí. Presente. Esa es tu cuarta asistencia. Y también tengo pocas rayitas. ¿Qué está pasando? Ivette, Mande. ¿qué está pasando? Tengo nada más 3 rayitas. Apenas las voy a hacer. Jiménez Villanueva, Oliver Gerardo. ¿No está Oliver Gerardo? López Herrera, Aymara Tailí. ¿No está Aymara? Martínez José Miguel. ¿No está José Miguel? Me quedo con José Miguel Montesinos. Ya me cambiaron la novela. Mejía Mendoza, Laila Esmeralda. Presente. Esa es tu cuarta asistencia, Laila. Y en tareas vas relativamente bien, vas bien. Hay que seguir así, hay que apretar un poquito el paso. Morones Muciate, Águeda Guadalupe. Presente. Ok, esta es tu cuarta asistencia. Y tienes pocas rayitas. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas? 3. Me falta nada más la 20, 21, 22. Las demás ya se las mandé. 20, 21 y 22. Entonces serían 6. Sí. Se las mando luego, profe, no las he hecho. Una por una. Sí. Repito, enfóquense en la que sigue. Las demás, mientras no hagan la que están haciendo, no miren las nuevas. Y no Ok, estén profe. presionados. Yo les recibo siempre durante el periodo del semestre las tareas. Las fechas son de sugerencia nomás. Es como si estuviéramos haciendo aeróbics o zumba y yo soy el instructor, digamos, ¿no? Yo les pongo el ritmo, la música, los pasos, las posiciones y ustedes tratan de seguirlo. Tratan de seguir las posturas, las frecuencias de los movimientos, las repeticiones, de hacerlas todas, ¿sí? Pero hay un punto en el que dicen, no puedo, bueno, te reposas, descansas y haces lo que estaba pendiente, no te vayas a hacer las nuevas poses que ya van más adelante. No sé si me doy a entender, es poco a poquito. Okay. Noriega Zamorano, Oscar Alan. Tercera asistencia, Oscar. Y tengo poquita, una rayita nomás. ¿Qué está pasando en las tareas de Parra, Valdivia, Priscila, Azucena? ¿No está Priscila, Azucena? Martida Romero, Brittany, Guadalupe. ¿No está Brittany, Guadalupe? Plantillas, Mila, Reina, Guadalupe. ¿No está Reina, Guadalupe?
Ramírez Tirado Carolina. Presente. Esa es tu cuarta asistencia. En rayitas, vas bien. Hay que apretar un poco el paso. Ríos Gutiérrez Yaletsi Sarami. Presente. Esa es tu primera asistencia. Y no tengo ninguna tarea tuya de las de WhatsApp. ¿Problemas de conectividad o qué está pasando? Sí, me falla mucho el Inter. No, pues hay que ver la manera de mandar las tareas, aunque sea que cambies que vayas con un familiar que sí tenga internet o algo para que cada mes estés mandando, no sé, pero hay que ver la estrategia de que eso no sea un problema, ¿sí? Porque no tienes ninguna tarea ninguna de WhatsApp. Y la última vez que me metí a revisar el Classroom, te faltaban todavía 18 tareas ahí, 18 actividades por marcar completado o por hacer ahí en el Classroom. Les recuerdo que hay diferentes criterios de evaluación, está más diversificado. A propósito de lo que les comentaba hace un rato. Hay más criterios de evaluación, no los descuiden, porque luego me dicen al final del semestre, profe, es que yo no sabía. Pues es que ya leyeron supuestamente el encuadre, ya le marcaron ahí completado como dando por enterado. Y entonces, por favor, que luego no sea sorpresa, es que yo no sabía. ¿Sí? Hay diferentes criterios de evaluación, hay más criterios de evaluación que en el semestre pasado, para que los chequen. Salado Pérez Marco Antonio. Okay. Esta es tu cuarta asistencia y tienes nada más 2 rayitas. ¿Qué está pasando? Hay que trabajar más. ¿Sí? Sandoval Ortiz Jazmín. Presente. Esta es tu cuarta asistencia. En tareas vas bien, pero hay que apretar un poquito el paso. Sandoval Isabel. Presente. Esa es tu cuarta asistencia y vas excelente. ¿Sí? ¿Te has acordado de que está el criterio de hacer comentarios en Facebook? Aquí tienes una rayita en ese departamento. Vas excelente, muy bien, sigue así. Villela Rosales, Rosa Susana. Presente. Esta es tu cuarta asistencia y también en tareas vas muy bien. ¿Sí? Hay que seguir así. Guillén, Wendy, Elizabeth. Presente. Muy bien, esta es tu tercera asistencia, pero como hiciste el cambio, la primera te la voy a justificar, ¿sí? Para que estés al corriente en ese departamento de las asistencias. También en tareas vas bien, hay que apretar un poquito el paso nomás. Y acordarte también de que hay otros criterios, ¿sí? Tienes aquí un punto extra. Entonces, Solo me falta a la tarea 22, ¿no? muy bien. No sé, no apunto ¿cómo se dice? La tarea que es la que me están entregando, solo apunto cantidad de cuántas llevan, ¿sí? Bien, entonces muchachos, el tema, por decirlo así, que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con la tarea por ahí que es me parece que la 21, ¿sí? Que es lo de la diferenciación entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Y para esto les puse ahí en el Classroom este PDF. Cuya portada es esta. ¿Sí? Química orgánica, es un fragmento de un libro de química donde les puse esto de química orgánica. Y para explicarme y para hacer la clase, pues la videollamada, voy a valerme de esto. Voy a pegar aquí en Paint.
¿sí? Para explicarles un poco. La diferenciación, muchachos, entre compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Y para que por favor me hagan la tarea de una manera mejor a como me la están mandando compañeros de otros grupos. Tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? Ustedes recordarán que la química anterior, la química del semestre pasado, les decía que era química inorgánica, ¿sí? La química inorgánica. Y este semestre es química orgánica. Entonces, ¿de qué va esto? De que algo sea orgánico y de que algo sea inorgánico. Bueno, de que aquí ponen de ejemplo al propano. Es C3H8, es un hidrocarburo, ¿sí? Y en su contraparte ponen el cloruro de sodio, NaCl. Entonces, analizan las propiedades de los dos, un compuesto típicamente orgánico y un compuesto, por otro lado, típicamente inorgánico, para que veamos las diferencias. Entonces, comenzando por el enlace que tienen los compuestos, en este caso el orgánico, principalmente es enlace tipo covalente. Alguien, por favor, por un punto, que me explique en poquitas palabras, en palabras simples, sencillas, en qué consiste el enlace covalente, el que guste. ¿Me escuchan? El enlace covalente no es el que usan más, que tiene dos líneas así para unirse, no me acuerdo cómo se llama, cómo era, que usaban más átomos. No. No era el normal, el de una sola línea, de que comparten electrones para unirse. El enlace tipo covalente es un tema que vimos en la química del semestre pasado. Yo, maestro. Adelante. Yo, profe. Creo que es el que tiene enlaces metálicos que se unían en su último orbital, algo así. No. ¿Alguien más? Yo, profe. Adelante. Se produce entre los que no son metal. Se produce entre los que no son metal. Ajá. ¿Y qué sucede con los electrones? ¿Qué sucede con los electrones en el enlace covalente? Comparten los electrones. Se comparten los electrones. Así como ustedes van a compartir el punto. A ver, ¿quién fue el primer comentario? Y la segunda fuiste tú, ¿verdad? Isabel. Sí. Punto, medio punto. Y la primera, la que dijo lo de... Ramírez Tirado, profe. Pues afirmativo, muchachos. El enlace covalente, esto es bien importante. Esto es de química, lo saben los chinos, los rusos, los gringos, de que el enlace covalente es en el cual los electrones se comparten. ¿Sí? Los electrones se comparten. Si ustedes piensan en el ácido clorhídrico, HCl, son dos no metales, el hidrógeno y el cloro. Los dos son fuertes relativamente en cuanto a la electronegatividad. No tiene ninguno la fuerza para apropiarse los electrones del otro, así es que lo que hacen es compartirlos, ¿sí? Comparten un par de electrones. El hidrógeno le dice, ahí te va mi electrón al cloro, ¿sí? Pero también no me lo quites porque yo también necesito un electrón tuyo para poder tener mi capa completa, ¿sí? Y a su vez el cloro también le dice, ok, pues préstame el tuyo, yo te presto el mío, pero también voy a completar mi octeto, voy a completar mi última capa. Es
como si dos muchachos fueran a tomar unas cervezas, sacan el dinero de sus bolsas y lo ponen en una mesa. El dinero es de los dos, por decirlo así. Es el enlace covalente. Christopher, dices que puedes hacer pólvora negra. Pues, ¿estás preguntando? ¿En contexto de qué? ¿De lo de los puntos extra? Pues yo te recomendaría algo más sencillo porque dudo que el azufre lo consigas en la tiendita de la esquina o el nitrato de potasio. O sea, ¿por qué irse a esos extremos cuando hay cosas más sencillas y más caseras y también a su vez que no son peligrosas? Esto te lo recomendaría, pero con una supervisión de alguien que sepa. ¿Sí? Pero la intención es la misma, o sea, hacer algo bonito, algo chido para ganarse puntos extra, eso que ni qué. Ok, volvemos a lo de esto. Entonces, los compuestos orgánicos principalmente tienen enlace covalente, ¿sí? El que es entre no metales, como dijo su compañera al principio, entre no metales. Los electrones se comparten, ¿sí? Ahora, contraparte, los enlaces, los compuestos tipo inorgánicos, muchos son iónicos, algunos son covalentes, ¿sí? Algunos son covalentes polares, ¿sí? Alguien ahora, por favor, que me recuerde, diferente a los compañeros que ya participaron, ¿en qué consiste en pocas palabras el enlace iónico? Alguien, por favor, que se quiera ganar punto. ¿En qué consiste el enlace iónico? Es una atracción electrostática, ¿no? ¿Es una qué, perdón? Es una atracción electrostática entre los iones distintos. Y para que se entienda mejor, ¿cómo podemos decir que es el enlace tipo iónico? ¿Qué sucede? ¿Puedo responder? Ajá, lo que pasa es que ella ya está contestando, o sea, necesita contestar un poquitín más para ganarse el punto. Es como en el que uno o varios electrones de un átomo se retiran y luego se pueden unir a otro y estos resultan positivos y negativos entre sí. Como el electrón representa la carga eléctrica negativa, al momento de que el sodio se une al cloro, el sodio le entrega su electrón de valencia al cloro, ¿verdad? En el enlace tipo iónico, los electrones, a diferencia del covalente en el cual se comparten los electrones, en el iónico se ceden o se ganan los electrones, dependiendo del punto de vista si eres metal o si eres el no metal, por decirlo así. Entonces, en el enlace tipo iónico, los electrones se ceden y, como dijo su compañera, se van a pegar por carga electrostática. ¿Sí? El sodio, al desprenderse del electrón, se queda como carga positiva porque, bueno, en su núcleo hay un protón de más, entonces ello implica una diferencia de cargas de 1 más o de más 1. El cloro, al ganar el electrón del sodio, ¿sí? Estaba neutro, pero el electrón representa la carga negativa, entonces se carga negativamente. Y sabemos que cargas eléctricas opuestas, ¡pum!, se van a pegar, ¿sí? Por fuerza electrostática. Entonces ahí está. Muchos de los compuestos inorgánicos, para ponerte tu punto. Álvarez Romero.
Ándale, ya tienes varios puntitos aquí, muy bien. Sigue así participando. Y también tienes 2 palomitas y tienes 2 rayitas del criterio de Facebook, muy bien, estás trabajando bien. Entonces, también los compuestos inorgánicos no es que únicamente sean iónicos, también puede haber algunos que son covalentes polares, en el cual la diferencia de electronegatividades de los átomos que son enlazados ahí es importante como para que la diferencia no sea pequeña, es una diferencia importante, por ejemplo, en el ácido clorhídrico, por citar un ejemplo, en el ácido clorhídrico HCl, sí, el cloro es muy electronegativo, a diferencia del hidrógeno, entonces, aparte tienen tamaño diferente. Esta molécula parece como una pera, hagan de cuenta, como una pera de fruta. Si la vieran así, sería más o menos como esto. Esta es la bola grande del cloro y esta es la bola más pequeña del hidrógeno. Y, por ejemplo, al momento de que entran en contacto con otro compuesto covalente polar, como por ejemplo el agua, ¿sí? Hay una disociación, se comporta como si fuera iónico. La sal o cloruro de sodio se disocia en agua. Tiene una buena mezcla con el agua. Voy a dibujarlo por este lado. ¿Sí? Una molécula de agua, nosotros podríamos dibujarla así más o menos, como una cabeza de Mickey Mouse, donde la bola grande, la cabeza de Mickey Mouse, es más negativa, porque hay 2 pares de electrones no enlazados en el oxígeno, 2 pares de electrones no enlazados, y las orejitas son más positivas. ¿Sí? La molécula de agua es una molécula típicamente lo que se conoce como covalente polar. Tiene un lado más negativo y otro lado más positivo. ¿Sí? Al momento de que entre en contacto con la sal, con el cloruro de sodio, ¿sí? Las fuerzas electrostáticas que unen al cloro y al sodio ceden, ¿sí? Se despegan los 2 iones y el positivo, que es el sodio, tiende a pegarse aquí. Este es el sodio. ¿Sí? Se pega ahí en la cabeza de Mickey Mouse, del agua. Y mientras que los hidrógenos del agua se adhiere el otro ion del cloruro de sodio, que es el cloro. Entonces hay una disociación, se disuelve la sal. Todos los iones de sal van a buscar a su carga eléctrica opuesta en la molécula del agua. Entonces, lo mismo pasa con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico también, el hidrógeno, ¿sí? Va a ser disociado del cloro y se van a buscar orientar en la molécula de agua con la carga opuesta. Va a sufrir una disolución, digamos, ¿no? Se disuelve. Tiene una buena mezcla, entonces, los compuestos inorgánicos con los compuestos polares. ¿Sí? Se mezclan bien. Es otra propiedad precisamente de estas sustancias. En el caso de los inorgánicos, la mayoría que son iónicos o covalentes polares, ¿sí? O algunos son covalentes no polares, se mezclan bien con el agua. Tienen buena combinación, ¿sí? Se pueden mezclar. En cambio, a diferencia de esto, los compuestos orgánicos, como por ejemplo el propano, ¿sí? Es no polar. Es decir, no tiene un lado más positivo, un lado más negativo la estructura de la molécula del propano, como el agua. Imagínense el agua como una batería.
Tiene un lado norte, un lado sur, un lado positivo, un lado negativo. En cambio, el propano no. El propano no tiene un lado que digamos es más positivo, este es más negativo. No. Los compuestos no polares o los compuestos orgánicos se mezclan bien con los compuestos orgánicos. Por ejemplo, gasolina. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos líquidos, los primeros hidrocarburos líquidos, ¿sí? De 6 a 12 carbonos, más o menos. Y se mezclan bien entre ellos. Si tú le agregas compuestos orgánicos a la gasolina, se va a mezclar bien en ella. En cambio, no puedes echarle agua, y si le echas agua no se van a mezclar, ¿sí? El agua es un compuesto inorgánico, es polar, y polar con no polar no se mezclan bien. Es como si tú quisieras lavar una brocha con la que has pintado la silla de la escuela, que es pintura de aceite, y tú quieres lavar la brocha con pintura de aceite, la quieres lavar con agua, no se va a poder, no se va a mezclar bien el agua con el aceite, ¿verdad? Pero sí puedes usar gasolina para disolver la pintura de aceite y lavar la brocha. Entonces, los compuestos orgánicos son típicamente no polares, no se van a mezclar bien con el agua. En cambio, los inorgánicos sí se van a mezclar con el agua. Dice, punto de fusión. Punto de fusión. ¿Alguien que me quiera decir diferente a quien ya participó, a los que ya participaron? ¿A qué se refiere el punto de fusión? ¿A qué se refiere el punto de fusión de una sustancia? Yo. Adelante. Es la temperatura en la que infla, ¿no? La temperatura en la que no escuché bien. Temperatura a la que ¿lo puedes repetir otra vez? No te escuché bien. Es que no sé si está bien. A ver, repítelo, es que no escuché lo que dijiste. Se cortó. El punto en la temperatura en la que se mezclan los compuestos, ¿no? Ah, no. Vas tibia con el punto, la temperatura, pero después ya no. ¿Alguien más? Por favor. La temperatura en la que pasan de sólido a líquido. De sólido a líquido, así es. Solo que Isabel, ya participaste. Ya no te toca. Sí, afirmativo, es eso. Iba a hablar yo, Isabel, ¿qué pasa? El punto de fusión, por ejemplo, del agua, ustedes saben del hielo, pues, a temperatura ambiente y, bueno, a nivel del mar, a presión atmosférica, de una atmósfera, es de 0 grados centígrados, es decir, el hielo a los 0 grados centígrados se va a empezar a derretir y va a pasar de sólido a líquido. Es su punto de fusión. Entonces, resulta que los compuestos orgánicos por lo general tienen un punto de fusión bajo. En el caso del propano, la temperatura a la que un hielo de propano se va a derretir es de menos 188 grados centígrados. Como pueden ver, es muy frío muy por debajo de los 0 grados, ¿no? En cambio, los compuestos inorgánicos tienen punto, en el caso del cloruro de sodio, si ustedes quieren fundir cloruro de sodio, ocupan calentarlo hasta 801 grados centígrados. Como pueden ver, tiene punto de fusión alto, muy por encima de los 0 grados. Ahora, alguien que me diga, por favor, por punto también, diferente a los que ya participaron, ¿a qué se refiere el punto de ebullición? Yo. Adelante.
La temperatura en la que el estado pasa de líquido a gas, ¿no? Ándale, muy bien. ¿Cómo te apellidas? Jiménez Tirado. Jiménez Tirado. Ok. Sí, es correcto. Es la temperatura a la cual la materia pasa de estado líquido a estado de vapor o de gas. Es correcto. Entonces, en el caso del del propano, fíjense, la temperatura a la que hierve el propano es de menos 42 grados centígrados. Yo he tenido propano aquí, en la palma de mi mano. Si ustedes pudieran voltear un tanque de gas de esos de la cocina y pudieran abrir la válvula, si lo ponen boca abajo y abren la válvula, van a poder sacar un poco de gas y se lo van a poder poner en la mano. Yo lo he hecho con unos tanques pequeñitos que venden en las ferreterías, ¿sí? Y esos gases se ponen muy, muy fríos. Con el calor de la mano, estos gases se evaporan, ¿sí? Se evaporan, se expanden rápidamente. Es muy, muy, muy interesante. Incluso el propano y otros hidrocarburos como el metano los utilizaban anteriormente cuando recién inventaron los refrigeradores. Sí, los usaban como el gas refrigerante de los refrigeradores. Y entonces había accidentes porque resulta que el metano pues, y el propano son explosivos. Pueden estallar al mezclarse con el oxígeno y haber una chispa, ¿sí? ¡Pum! Explotan, ¿sí? Entonces, por lo general, tienen puntos de ebullición bajo también. A diferencia del punto de ebullición de la sal, por ejemplo, que es una temperatura alta, 1413 grados centígrados. Si quieren vaporizar sal, tienen que elevarla a 1413 grados centígrados. ¿Sí? Imagínense. Otra cosa para diferenciar compuestos orgánicos de inorgánicos es que tienen inflamabilidad. Los compuestos orgánicos se queman en el aire y pueden combustionarse, produciendo dióxido de carbono y agua. A diferencia de los inorgánicos no se queman, no hacen la combustión, no producen dióxido de carbono ni agua, ¿sí? Entonces, por más que tú le agregues temperatura a la sal y la mezcles con oxígeno y le pongas energía de activación con una chispa, no va a suceder nada. Por lo menos una combustión no va a suceder, no va a producirse dióxido de carbono ni agua. En cambio, con los compuestos orgánicos sí, Tú pon cualquier materia orgánica en una cámara llena de oxígeno, haz una chispa y va a empezar a combustionarse esa materia orgánica. Es lo que pasa con, por ejemplo, las cámaras de los hospitales que tienen oxígeno. Una vez me tocó ver un episodio de Doctor House donde tenían a un paciente en una cámara así, llena de oxígeno, y se dio un accidente, ¿sí? Explotó porque pues había una materia orgánica saturada de oxígeno y mediante una chispa explotan. Incluso actualmente existen los cohetes que tienen combustible sólido. Que requieren pues de oxígeno para que ese combustible sólido se pueda combustionar. Más que nada llevan y eso pues bueno. Entonces, prosiguiendo, compuestos orgánicos se queman, compuestos inorgánicos no se queman, ¿sí? Solubilidad en el agua, era lo que les mencionaba hace un rato. Los compuestos inorgánicos
son no solubles en agua, no se mezclan con agua. ¿Sí? Duras excepciones, ¿sí? Siempre en química siempre hay excepciones. ¿Sí? En cambio, los compuestos inorgánicos, la mayoría son solubles en agua. La mayoría, con algunas excepciones por ahí. Pero por lo general, inorgánicos, insolubles en agua. Orgánicos, insolubles en agua. Inorgánicos, solubles en agua. ¿Sí? Ahí están las diferencias. Y hay una tarea por ahí que rapidito les voy a comentar. Que les dejé, me parece que es la 21. Es hacer que por cierto, muchos se han estado equivocando y nada más me señalan o encierran algunas de las opciones como si se tratara de un examen de opción múltiple y no tiene nada que ver. ¿Alguna pregunta al momento? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, miren, tienen esta actividad que por ahí les dejé de tarea. Es diferenciar entre compuestos o características de compuestos orgánicos o inorgánicos. Listo. Priscila, no hay problema, ya te puse. Entonces les decía, dice, identifica los siguientes como fórmulas de compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos. ¿Sí? Entonces, empezando con el primero, con KCl. El KCl se llama, si es que se acuerdan de las clases de nomenclatura, o el tema de la nomenclatura, es cloruro de potasio, ¿sí? Cloruro de potasio. Y como pueden ver, se trata de un metal como el potasio y un no metal como el cloro. Hace ratito mencionaban, es entre metal y no metal el enlace tipo iónico. ¿Sí? Y es correcto. ¿Sí? Entonces, el cloruro de potasio es inorgánico. Voy a utilizar puntitos de color verde para inorgánico. ¿Sí? CH3, CH2OH. Este es el compuesto que se llama etanol. Y es un alcohol. Es el que le da la diversión a las bebidas embriagantes, a las bebidas que contienen alcohol, vaya. Este es el alcohol que podemos beber. A diferencia del metanol, que es el que tiene nada más un solo carbono, ese te deja ciego o te mata. ¿Sí? Entonces, el etanol sí podemos nosotros procesarlo, por decirlo así, y relativamente es no venenoso, digamos, ¿no? Entonces, como pueden ver, es CH3, CH2OH. Por ahí, cuando les puse también la tarea, les puse unos videos que seleccioné, donde les explican cómo también diferenciar compuestos orgánicos de los inorgánicos viendo únicamente la fórmula. Y me decían ayer los compañeros de segundo B, profe, pues los compuestos orgánicos generalmente empiezan con C, con la C de carbono. Entonces comienza con carbono. Y como pueden ver, es carbono con hidrógeno. Son no metales. ¿Sí? Son no metales, entonces el enlace es covalente. No hay ningún metal aquí. Entonces va a ser orgánico. Le voy a poner puntito rojo. Orgánico. ¿Sí? Siguiente, cloruro de calcio. El cloruro de calcio, ¿sí? Como pueden ver, el calcio es metal. A propósito, profe, ¿cuáles son los metales y cuáles son los no metales? Bueno, esto lo vimos en la química anterior. Si tuviéramos una tabla periódica sería más o menos así. Sería un poco feo eso.
Más o menos así sería la tabla. Así para que aprendan a diferenciar entre compuestos, entre elementos metálicos y no metálicos. Hagan de cuenta que esta es la tabla periódica, ¿no? Entonces, hay una diagonal aquí de compuestos, perdón, de elementos que se conocen como metaloides. Son la frontera entre los elementos orgánicos y entre los elementos metálicos y los no metálicos. Entonces, estos que voy a teñir de rojo son los metales y los que quedan de blanco son los no metales, ¿sí? Entonces, la mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales. La mayoría tiende a entregar los electrones, a hacer enlaces iónicos, ¿sí? Y los que quedaron aquí de blanco son los no metales, ¿sí? Entonces, aquí en este espacio blanco de la tabla está el carbono y hay una excepción. Hay una excepción. El hidrógeno que está por aquí también es no metal. Entonces, hidrógeno con el carbono pues son elementos no metálicos, van a ser enlace tipo covalente, ¿sí? Entonces, el cloruro de calcio es metal con no metal, el cloro está por aquí. Es enlace tipo iónico, entonces el compuesto cloruro de calcio es inorgánico. El siguiente, C4H10, perdón. Este es el butano. El butano es un hidrocarburo, es un combustible. Lo encienden ustedes en la estufa, junto con el metano, el etano y el propano. Empieza con C. Este claramente es orgánico. Puntito rojo. H2SO4. Este es ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un compuesto covalente polar. Si tú lo agregas unas gotitas de ácido sulfúrico a agua destilada o agua común y corriente, va a hacerse un electrolito que va a conducir muy bien la corriente eléctrica. De hecho, en la tarea yo les puse por ahí un video de un profesor de Tijuana que hace experimentos ahí con compuestos orgánicos e inorgánicos para poder diferenciarlos, ¿sí? Entonces, a pesar de que no ves carbono, aquí no ves carbonos, ¿sí? Te está sugiriendo de que es compuesto inorgánico, ¿sí? Entonces, este es inorgánico, puntito verde. Luego CH3, CH2, Cl, es cloruro de etilo. Inicia con carbono y tiene hidrógenos, no metales, no hay ningún metal. Entonces, presumiblemente es orgánico. Dice, identifica las siguientes como fórmulas de compuestos orgánicos o inorgánicos. Mismo caso. C6H12O6. Esta es la fórmula de la glucosa. Es el carbohidrato que nos da la energía a las células, a nuestras células de nuestro cuerpo, ¿sí? Incluso también en los animales, ¿sí? Ellos también, sus células, los que hacemos la respiración, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, tenemos glucosa en nuestras células, ¿sí? Entonces la glucosa es C6H12O6, como pueden ver, inicia con carbono, no hay ningún metal, está con hidrógenos y con oxígeno. Entonces este es orgánico. A propósito, si les interesa hacer, por ejemplo, así de rapidito un experimento, les comento para ganarse puntos extra. Consíganse un cubito de azúcar, o vean la manera de hacerlo ustedes. Le dan la forma de cubo. Pueden buscarlo en YouTube como arde el azúcar, así lo pueden buscar, para que vean de qué estoy hablando.
hacen un cubito de azúcar o se consiguen un cubito de azúcar. Le dicen a su papá, a su mamá o a un tío que fume, que les regale cenizas de cigarro para que se las pongan aquí arriba. Las cenizas de cigarro actúan como catalizador. Un catalizador lo que hace es acelerar las reacciones químicas. Entonces, ya le ponen las cenizas arriba al cubito y le ponen una flama como de un cerillo, de un encendedor, aquí arriba, aquí, una flama, ¿sí? Si lo hacen con un cubo de azúcar que no tenga las cenizas, el azúcar, la sacarosa, se va a derretir, pero no se va a quemar. Pero con el cubito que tenga que tenga las cenizas, que actúan como catalizador, sí se va a quemar el azúcar. Entre ellos se va a combustionar también la glucosa, porque la sacarosa, el azúcar de mesa, es un disacárido. Contiene la glucosa y también contiene otro carbohidrato que se llama fructosa. Entonces, si alguien está interesado en ganarse ese punto extra haciendo ese experimento, porque ayer también me preguntaban de ello, puede considerar hacer ese experimento de arde el azúcar. Búsquenlo en YouTube. Arde el azúcar, búsquenlo. Siguiente, I2. El I2, pues vemos que no contiene carbono, es inorgánico. C10H22, este es el decano, el hidrocarburo de 10 carbonos. Carbono hidrógeno, este es orgánico. Na2SO4, sulfato de sodio. El sulfato de sodio, sí, pueden ver aquí que tiene metal. Entonces, ya con ver que tiene metal, inorgánico. ¿Sí? No tiene carbonos aparte. C2H5Cl, es cloruro de etilo, yo creo. El mismo que teníamos aquí arriba. Ya dijimos que es orgánico. Inicia con C. Fórmula inicia con C, orgánico. Entonces, sí. Adelante. Sí, Adelante. si es un metal y no tiene carbono, es inorgánico entonces. Ajá, así es. Así es, así es. ¿Alguien más? Christopher, ¿querías decir algo? Veo que tienes aquí la manita. Ok. Volviendo a lo que les decía entonces, el metano es CH4, pues es orgánico. Es que como vi que tenías la manita, pensé que querías preguntar algo o comentar algo. Christopher. No hay problema, Arlen, o sea, ya tienen la asistencia, la clase se está grabando, pueden después continuarla de donde se quedaron y la pueden ver en adelante. No hay problema, Arlen. Sí, no hay problema, Arlen, no hay problema. Ok, profe, que tenga buen día. Nos vemos. Entonces, viendo acá. Dice lo siguiente, identifica las siguientes propiedades como más típicas de los compuestos orgánicos o de los compuestos inorgánicos. Dice, soluble en agua. Si una sustancia es soluble en agua, lo más probable es que sea inorgánica. Si se quema en el aire, si se combustiona, lo más probable es que afuerecitas que va a ser orgánica. Si tiene punto de ebullición bajo o un punto de ebullición bajo, lo más probable es que sea orgánica. Si tiene punto de fusión alto,
y como la sal, lo más probable es que sea inorgánico. Y se identifican las siguientes propiedades como más típicas de compuestos orgánicos o inorgánicos. Contiene sodio. Lo más probable es que sea inorgánico. Con honrosas excepciones, como por ejemplo el jabón. El jabón, el que proviene del ácido palmítico, el palmitato de sodio, ¿sí? Es una cadena hidrocarbonada, ¿sí? Es como si fuera un hidrocarburo, pero tiene una cabeza que es el sodio, ¿sí? Entonces, ahí es una excepción, ahí es un compuesto orgánico el jabón, a pesar de que contiene sodio, ¿eh? Pero la mayoría de los compuestos que lleguen a tu escritorio, que contengan sodio, la mayoría van a ser inorgánicos. Enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son típicamente de compuestos orgánicos, pero claro, hay compuestos inorgánicos que también tienen enlaces covalentes, ¿eh? Pero por eso dice como más típicas, propiedades más típicas, ¿sí? No es, en la química siempre hay muchas excepciones. Dice la B, gas a temperatura ambiente. Si es un gas a temperatura ambiente, ¿sí? Me pongo, aquí es un poco complicado, porque si ustedes abren el tanque de gas de su cocina, el metano, etano, propano, butano, son gases a temperatura ambiente y presión ambiente. Son gases. Al igual que los gases que hay presentes en el aire. Oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua o agua, nitrógeno. Entonces, la temperatura ambiente, si la consideramos, es, pues, por ejemplo, 28 grados. Eso quiere decir que, por ejemplo, los puntos de fusión y de ebullición de los orgánicos ya deben de estar en gas a temperatura ambiente, porque dichos puntos de fusión y ebullición son muy bajos, ¿no? Entonces, si son gases a temperatura ambiente, probablemente van a ser orgánicos. Pero también, como el oxígeno, el nitrógeno, el agua, también pueden ser inorgánicos. Por eso les decía de que más típicos, ¿sí? Producen iones en agua. Eso quiere decir que se van a disolver en agua, pues son los inorgánicos, eso que ni qué, los inorgánicos. Aquí es muy difícil de que entren los orgánicos. Los inorgánicos no se van a mezclar con el agua. Dice, relaciona las siguientes propiedades físicas y químicas con los compuestos etano, C2H6, y con el compuesto bromuro de sodio. Estos dos. Bueno, voy a utilizar igual el color verde y el color rojo. El color verde para el inorgánico y el rojo para el orgánico. Dice, hierve a menos 89 grados centígrados. Es decir, es el punto de ebullición, es bajo. Es del orgánico, el cual es el que inicia con carbono. Bueno, lo subrayo de rojo y le pongo rojo para que se relacione. Luego, dice, sólido a 250 grados centígrados. 250 grados centígrados es una temperatura alta para nosotros, ¿sí? Entonces, va a ser el bromuro de sodio, va a ser el inorgánico. Dice, se quema vigorosamente en el aire. Bueno, es combustible, es orgánico. Este es el etano. Dice, se disuelve en agua. El etano no va a disolverse en agua, lo va a hacer el bromuro de sodio. Pues ahí le pongo verde. Bueno, ya las demás le tocarían a ustedes, muchachos. Les tocarían a ustedes. Hay una pregunta que sí se las tengo que contestar yo. Dice, en la molécula del propano con 3 átomos de carbono, ¿cuál es la geometría alrededor de cada átomo de carbono? Este es un modelo de esferitas y palos del propano. Y ustedes dirán, ¿cuál es la geometría? La geometría es, si ustedes han hecho la tarea ya de los globos, de los modelos
del híbridos del carbono, las hibridaciones del carbono, recordarán que el primero de ellos es el sp3. El sp3 son 4 globos del mismo color. ¿Sí? Son los orbitales hibridados. ¿Sí? Y se orientan con un ángulo de 109.5 grados en un tetraedro. Entonces, estos carbonos, estas bolitas de color negro, son los carbonos, están orientados con los hidrógenos, ¿sí? Y entre dichos hidrógenos hay 109.5 grados. Este es aquí está el tetraedro. Y ustedes dirán, profe, yo no veo el tetraedro. Pues está fácil. Aquí está, mira, si tú unes este con este hidrógeno, este con este con este, ahí tienes un triángulo y esta esquina con este de acá, esta esquina con este de acá y esta con este de acá, vas a tener ahí un tetraedro. ¿Sí? Tetraedro. Y ustedes dirán, bueno, profe, no veo los otros tetraedros. No. Bueno, ahí está, esto, sí. Ahora rojo, para que se vea bonito. El otro tetraedro va a estar aquí. Este con este. 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 Y este con este. Ahí tienes el otro tetraedro. ¿Sí? Y el otro va a ser este con este. Este con este. Este con este. Ese es el triángulo. Este con este. Este con este. Y este con este. Y ahí están los tres tetraedros. Por eso es que la estructura de los compuestos orgánicos ricos en carbono e hidrógenos es esta estructura, son esta forma tetraédrica, ¿sí? De tetraedro. Si son enlaces, si son carbonos sp3, ya siendo carbonos sp2, ¿sí? El ángulo es de 180 grados. Ah, no, perdón, es de 120 grados. 120 grados para sp2, enlace doble. Y para enlace triple, es sp3, son 180 grados. Ahí está. Entonces, eso se los quería explicar referente a la tarea 21, me parece, y la tarea 22 también ya está publicada desde la semana pasada. Tiene que ver con contestar algunas tablitas, algunos ejercicios que vienen en los libros. Por ahí tienen que contestar un crucigrama, tienen que identificar de unos compuestos, de unas estructuras orgánicas, qué tipo de isomería es, ¿sí? Tienen que también hacer los distintos isómeros, ya sea en estructura desarrollada, también en estructura condensada y en estructura de esqueleto, los distintos isómeros del pentano. Y ustedes recordarán que el heptano tiene 9 isómeros. 9 isómeros. ¿Sí? Abajo. Me lo paso acá arriba. Aquí es esta tablita, ¿sí? Donde tienen que identificar, dependiendo de la estructura, qué tipo de isomería hay, ¿sí? Este isómero, perdón,
esta estructura, con esta estructura, ¿sí? Es tipo de isomería de función. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué de función? Porque resulta de que este CO que tenemos aquí en medio, ¿sí? Se refiere al grupo carbonilo. Cuando el grupo carbonilo está en medio de una cadena, ¿sí? Estamos hablando del grupo funcional que se conoce como éster, ¿sí? Mientras que cuando el carbonilo está al final de la cadena o al principio, el grupo funcional se conoce como aldehído. Ustedes dirán, profe, ¿qué va esto de los grupos funcionales? Bueno, los grupos funcionales son algo que tenemos que ver también. Y ahorita se los voy a comentar. Ahorita se los voy a comentar los grupos funcionales. Por ejemplo, esta estructura, como pueden ver, el enlace doble está en el primer carbono y acá está en el segundo. Esta es isomería de posición. Isomería de posición. Y si se dan cuenta en el tercero aquí, si ponemos un espejo aquí en medio, digamos, si ponemos un espejo aquí en medio, son imagen especular uno del otro. ¿Sí? Entonces, esta es una geometría, esta es una isomería geométrica. Este es un estereoisómero. ¿Sí? Geométrico. Como pueden ver, si cuentan los carbonos y los hidrógenos son los mismos que hay acá. Esta es una isomería estructural. Isomería estructural de posición también. O de cadena. Esta, como pueden ver, este es OH, este es un alcohol y acá tiene éter. Este es una isomería de función, porque tienen diferente grupo funcional. Como pueden ver, están intercalados los grupos que están arriba y abajo. Fíjense cómo acá el cloro está arriba y el bromo está abajo y acá están al revés. Entonces, esta es una isomería geométrica cis-trans. Cis-trans. ¿Sí? Por acá tenemos otro. Esta es una isomería, son los mismos hidrógenos, el mismo cloro, solo que están acomodados en una posición diferente en la cadena. En este caso, el CH3, ¿verdad? Aquí está en el carbono 2 y el cloro está en el carbono 2 también, pero acá en el carbono 2 está el cloro, pero no está el CH3. Entonces, esta es una isomería de posición. Bueno, y la otra de van a contestar. Por ahí. Por ahí hay un mapa conceptual que hay que llenar. En la tarea 21 viene. Creo que es el que tienen que, el crucigrama que tienen que llenar. Tienen que identificar si estos son isómeros, unos entre unos de otros. Aquí están los de hacer este mapa conceptual. ¿Sí? Tratar de hacerlo. Me voy a lo de ya para cerrar la videollamada, para terminarla, me voy con los grupos funcionales. Los grupos funcionales son algo que les voy a generar una tarea de esto en los próximos días, ¿sí? Para que no se me estresen mucho. Digamos, en lo que va en una semana, digamos, ¿no? Donde van a hacer unas planas de los grupos funcionales, van a escribir en su libreta en una hoja alcohol y van a escribir OH, alcohol, OH, alcohol, OH, alcohol, OH, como si estuviéramos en la primaria, con el objetivo de que se memoricen, se graben la estructura y el nombre de ese grupo funcional. Le decía a los de segundo A,
100 veces. Y me dijeron, no, profe, estamos muy estresados, no es el único, mire que nos... Bla, 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 bla. Ok, 50. Y quedó en 50. 50 veces en una hoja, el OH, el alcohol. En otra hoja, 50 veces éter y su estructura del éter, que es esta. En otra hoja, aldehído, 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 aldehído. Y esta es la estructura del aldehído. Es importante que se las memoricen. Cetona, 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 50 veces y hacer la estructura de la cetona, que es esta. Ácido carboxílico. Escribir 50 veces ácido carboxílico y dibujar 50 veces la estructura del ácido carboxílico. ¿Sí? Éster. Escribir 50 veces éster. Éster, 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 éster. Y hacer 50 veces la estructura del éster. Esta, para que se la memoricen. Amina 50, amida 50 también. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿de qué va esto de los grupos funcionales? Bueno, pues que resulta que la química orgánica, muchachos, la química orgánica sería imposible de estudiar de no ser por los grupos funcionales. Sin los grupos funcionales sería una tarea imposible estudiar química orgánica. ¿Sí? Los grupos funcionales los hallamos en los compuestos orgánicos en la naturaleza y nos es mucho más fácil poderlos estudiar, poderlos clasificar y poder hacer química con los compuestos orgánicos, gracias a los grupos funcionales. Porque compuestos orgánicos son millones de millones, son muchísimos. Ahora imagínense que todos tuvieran pues, la posibilidad de hacer isonos y de hacer estructuras todas distintas. Imagínense, sería, repito, una tarea imposible estudiar química, como dice aquí. Dice, los compuestos orgánicos, los átomos de carbono se unen a hidrógenos, a veces a oxígeno, nitrógeno, halógenos, etc. El hidrógeno con un electrón de valencia forma un enlace sencillo. Un octeto se sintetiza con nitrógeno, que forma enlaces covalentes. Oxígeno, que forma dos enlaces covalentes. Los halógenos con 7 electrones de valencia forman un enlace covalente. La tabla menciona el número de enlaces covalentes más frecuentes. Dice, los compuestos orgánicos son millones y cada día se sintetizan más. Parecería que la tarea de aprender química orgánica es abrumadora. Sin embargo, dentro de este amplio número de compuestos, existen características estructurales que son grupos específicos de átomos llamados grupos funcionales, ¿sí? Que hacen que compuestos experimenten reacciones químicas similares. Los compuestos con los mismos grupos funcionales experimentan reacciones químicas similares y vuelven mucho más fácil estudiar química orgánica. Por ejemplo, en las proteínas de los seres humanos están hechas de aminoácidos y de los animales. Todas las proteínas, ¿no? Están hechos de aminoácidos y en los humanos solamente hay 20 aminoácidos diferentes. Y de esos aminoácidos, bueno, pues identificamos los grupos funcionales. Entonces se vuelve una tarea más sencilla estudiar, por ejemplo, la bioquímica de la vida. Entonces, en su momento les dejaré, repito, esta tarea de hacer las planas, como si estuviéramos en la primaria, de los compuestos, perdón, de los grupos funcionales. Ahorita, por favor, trabajen con las que ya tienen, las tareas que ya tienen. ¿Sí? Ahorita los que van al corriente van a poder respirar. Y los que van al corriente no van a tener de química, por lo menos una tarea nueva no van a tener ahorita. Próximamente también, muchachos, ya tocará hacer el primer parcial, para que lo tomen en cuenta. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir? Ya para retirarnos de la videollamada. Si no hay más que agregar, no hacerla muy larga y que puedan desayunar si es que no han desayunado. ¿Nada? ¿Estamos bien? ¿Cómo dijo que se llamaba el experimento del azúcar?
Se lo voy a buscar, mira. Déjame compartir ventana. Fíjense, muchachos, a estas alturas todavía me siguen llegando mensajes de WhatsApp de chavos que ni siquiera tengo agregados. Primerita vez que me mandan mensaje. Y también no es necesario que me estén diciendo cada mensaje que me mandan su nombre. Ya los agregué desde que inició más o menos el semestre y me mandaron el primer mensaje. Les pregunto apellidos, nombre completo, y los agrego con los apellidos únicamente y el grupo, para que no me estén repitiendo cada rato. Soy fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Ya los tengo agregados con sus apellidos ahí en el WhatsApp. Entonces, aguántame poquito que abra la ventana. Tengo, como pueden ver, muchas, ¿cómo se dice? Pestañas de YouTube abiertas. Por ahí dicen que YouTube es una universidad, y sí es cierto. Hay muchas cosas que aprender. Puedes buscarlo como arde el azúcar, así como pregunta. Bueno, parece que se está tardando mi computadora. Mejor búscalo tú. Arde el azúcar. Puedes buscarlo así. Arde el azúcar. Así. Para que no quiero trabar la videollamada al querer forzar la computadora que abra otra ventana. Entonces, así lo puedes buscar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿No hay preguntas, dudas? ¿Todo bien? Bueno. Pues entonces, muchachos, nos pasamos a retirar. Sigan estudiando y trabajando mucho, por favor. Los que no, pues, pónganse, por favor, urge que lo hagan. Los que están trabajando, sigan así. Hay que seguirse cuidando. Hay que seguirse cuidando de esto del COVID. Sana distancia, lavado de manos, uso de gel antibacterial, uso de cubrebocas, mascarilla. Y si se suben una motocicleta, por favor, no anden rápido, anden tranquilos y usen casco, por favor. ¿Sí? No, recientemente me enteré de que hubo un accidente muy feo de unos chavos ahí en la entrada de Tuxpan. ¿Sí? Y por ahí se había mencionado que eran de una prepa. Y dije, híjole, no vayan a ser de algunos chavos de la escuela. Me comentaron que eran unos chavos de Santiago, pero qué feo, la verdad. Están en una edad muy, muy bonita, como para que de pronto pierdan la vida. Es horrible. No puedo ni siquiera concebir la tristeza que han de estar sufriendo sus familias. Y pues con esto del COVID, pues, no sé si vean las noticias de que está ahorita una segunda ola en la India, que es uno de los países más poblados del planeta. Allá está pegando la pandemia muy, muy feo. Se quedan sin oxígeno, los hospitales están saturadísimos y están quemando los cadáveres a cielo abierto. Les hacen una cama de leña, los acuestan, los corren con más leña y les prenden fuego. Los indios, los hindúes, son medio especiales y también echan cadáveres al río Ganges. Tienen sus costumbres medio, bueno, pues son de allá, propias de allá, ¿verdad? Y una de ellas es hacia la muerte, ¿verdad? Y pues están quemando a los pacientes de COVID, a los enfermos muertos de COVID, los están incinerando a cielo abierto. Es horrible. Entonces, no hay que bajar la guardia con esto.
ya nos están vacunando en el país para que volvamos a nuestras actividades lo más pronto posible. No hay que desesperarse, pero hay que seguirse cuidando. Si no hay nada que agregar, bueno, pues invitarlos a que se cuiden. Nos estamos viendo, yo voy a ser el último en salir de la videollamada. Cuídense mucho. Igualmente, maestro, que tenga bonito Adiós, maestro. Nos vemos, profe. Buen día, profe. Adiós. Nos vemos, cuídense mucho. ¿Hay que agregar alguna pregunta, comentario? Águeda Guadalupe, ¿alguna pregunta, comentario? Águeda Guadalupe, ¿alguna pregunta, comentario?